Buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la doctora Verónica Rojas por la invitación a participar en este primer curso de cardiogeriatría en la clínica alemana. El tema que me toca abordar a mí es fragilidad en el paciente cardiogeriátrico. A modo digamos, mostrar la hoja de ruta y cómo vamos a abordar el tema, una breve introducción, el concepto de fragilidad, cómo la podemos evaluar, qué implicancia tiene en las patologías cardiovasculares frecuentes y, y finalmente las conclusiones. En el escenario clínico actual es cada vez más frecuente la atención de personas mayores, lo cual viene a ser un desafío debido a la gran presencia de comorbilidad, ¿cierto? Y de ciertas condiciones o síndromes geriátricos como la fragilidad, sarcopenia, caídas, demencia, delirium, etcétera, que usualmente los acompañan. El diagnóstico de fragilidad es un reto también, dada la gran cantidad de instrumentos que hay disponibles. La evidencia que relaciona la fragilidad con la enfermedad cardiovascular va en aumento y se han desarrollado diversas herramientas para valorar la fragilidad en diferentes escenarios clínicos. Es importante considerar que debe ser abordada idealmente por un equipo interdisciplinario, integrado por los especialistas desde las áreas de geriatría, cardiología, cirugía cardiovascular y los profesionales no médicos de los equipos de rehabilitación. La fragilidad se ha definido según diferentes autores a lo largo del tiempo. Esta definición ha ido cambiando, ¿cierto? Y es una constante dinámica porque el término, de hecho, hasta la actualidad todavía está en estudio. La última definición más aceptada actualmente de estado fisiológico se considera como un estado fisiológico de aumento de la vulnerabilidad a estresores, ¿cierto? Como resultado de una disminución o disregulación de las reservas fisiológicas de múltiples sistemas, que va originando dificultad para mantener el estado de homeostasis. En el fondo, se implica un continuo desde que se comienza progresivamente a disminuir la reserva fisiológica del organismo, ¿cierto? Generando esta situación de vulnerabilidad que puede llegar a desembocar a una condición de discapacidad y dependencia. En este estado de homeostenosis, entonces, vamos a tener distintos factores. Uno, que puede aumentar, ¿cierto?, la pérdida fisiológica del organismo, provocando esta fragilidad y desacondicionamiento. Dos, situaciones que pueden promover una pérdida aguda, ¿cierto? Y van a hacer caer esta reserva a un umbral con riesgo de dependencia. Y tres, factores que puedan impedir una recuperación de la capacidad de la funcionalidad. De tal forma que el paciente, digamos, los pacientes frágiles tienen este riesgo de, ante un evento agudo, ir quedando como un escalón más abajo, si es que no se interviene. Hay tres conceptos que quiero mencionar y diferenciar en el fondo, que si bien se relacionan, no significan lo mismo, ¿ya? Discapacidad, según la OMS, se define como restricción o pérdida de la capacidad para realizar una actividad. Fragilidad, como les comenté, ¿cierto? Vulnerabilidad y pérdida de la homeostasis por disminución de la reserva funcional. Y comorbilidad implica presentar varias enfermedades. Si bien se relacionan entre ellas, ¿cierto? Porque la fragilidad y la comorbilidad son predictores de discapacidad, a su vez, la discapacidad puede exacerbar la fragilidad. Entonces, estas tres palabras están muy relacionadas, pero no son lo mismo y hay que diferenciarlas. En cuanto a la prevalencia, como grupo global sobre 60 años, tenemos una prevalencia entre un 10 y un 15%. Pero si nos vamos al subgrupo de sobre los 80 años, o sea, la que se ha denominado cuarta edad, ¿cierto? La prevalencia de fragilidad puede llegar hasta el 40%. En cuanto a su fisiopatología, vamos a ver distintas vías de mecanismo que se van a conjugar para disminuir esta reserva, presentar este estado de reserva fisiológica disminuido. Vías inflamatorias, hormonales, nutricional, neuromuscular, genética. Pero, ¿cuál es la importancia de identificar a estos pacientes? La fragilidad confiere a las personas mayores que la presentan un riesgo elevado de mortalidad, discapacidad e institucionalización, así también como de otros episodios adversos, en el contexto de una hospitalización, caídas, fracturas, complicaciones postoperatorias y tromboembolía venosa. ¿Cómo vamos a detectar a la persona mayor frágil? Para nosotros como geriatra, nuestra principal herramienta diagnóstica y terapéutica es la valoración geriátrica integral,
que consta de estos 4 grandes pilares, ¿cierto? Biomédico, funcional, afectivo cognitivo y social. De esta forma vamos a tener una visión integral, global y holística de la persona mayor, pudiendo identificar factores, ¿cierto?, que impliquen fragilidad. Ahora bien, esta herramienta, si bien toma tiempo, ¿cierto? Por un lado, también requiere cierta expertise para poder aplicarla. Entonces, muchas veces se ha hecho necesario, ¿cierto? Poder tratar de evaluar valorizar la fragilidad con distintos otros aspectos. Por ejemplo, se han dispuesto ciertos fenotipos o síndromes clínicos de fragilidad en cuanto a índices, test funcionales de observación directa en cuanto a sus resultados, digamos, están por bajo el valor esperado para una persona del rendimiento normal, ¿cierto? Se puede sospechar fragilidad. Y por otro lado, que comiencen a aparecer múltiples síndromes geriátricos que puede llevar nos lleva a pensar, digamos, que es una persona que en el fondo su reserva está cada vez más disminuida. Dentro de del fenotipo de fragilidad, índices, ¿cierto? Vamos a ver factores de riesgo predictivos del deterioro funcional. La edad avanzada, como ya mencionaron, ¿cierto?, es uno de los principales factores. Antecedentes de hospitalizaciones recientes, caídas, la presencia de deterioro cognitivo, un deficiente soporte, condicionantes sociales adversos, la presencia de polifarmacia con comorbilidad, especialmente con patologías crónicas que van a tender a incapacidad, como artrosis, artritis, fracturas por caídas, depresión, etc. La presencia de debilidad muscular, alteraciones de la movilidad o el equilibrio, realizar pocos ejercicios, la presencia de determinantes sociales como la pobreza, soledad, aislamiento, viudez. En este contexto, existen dos aproximaciones principalmente utilizadas para caracterizar la fragilidad en cardiología. La primera considera la fragilidad como un fenotipo de mala función física y se apoya fundamentalmente en dos medidas objetivas, la fuerza de prensión y la velocidad de la marcha, en el fondo la fragilidad física. La escala más utilizada en este modelo es la escala de Linda-Fried y la batería del SPPB, ¿ya? Que consta de 3 pruebas de equilibrio, velocidad de la marcha y levantarse y sentarse en una silla 5 veces. A diferencia del enfoque anterior, que entiende la fragilidad, ¿cierto?, como un estado previo a la dependencia, el segundo considera la fragilidad como una consecuencia del déficit acumulado de comorbilidades. Entonces, en este contexto, es una fragilidad multidimensional. Así que su medición va a incluir factores como la carga de comorbilidad y la dependencia. Entonces, en algunos contextos clínicos específicos se han desarrollado estas escalas predictivas de evolución que van a incluir estos aspectos y que nos van a ayudar en el fondo a seleccionar mejor el paciente en el cual se sospeche la fragilidad y se pueda después hacer una valoración geriátrica integral en ello. Acá está el modelo de Linda-Fried, ¿cierto?, dentro del contexto del fenotipo físico de fragilidad, en donde tenemos estos 5 criterios: pérdida de peso no intencionada, debilidad en la fuerza de prensión, cansancio o baja resistencia, la lentitud en cuanto a la velocidad de la marcha y un grado de actividad física bajo, ¿ya? 3 o más de estos criterios consideran al paciente frágil. Está el cuestionario de Frey para la detección de fragilidad también en la persona mayor, en donde están estas 5 preguntas, de las cuales, si se tienen 3 o más respuestas afirmativas, el paciente también es considerado frágil. Está el Clinical Frailty Scale, ¿cierto?, en que en el fondo acá es un poco más didáctica y visual la imagen, ¿cierto?, como para poder identificar el perfil de persona mayor que tenemos enfrente y poder clasificar en ese aspecto el grado de fragilidad. Dentro de los test funcionales de observación directa, vamos a mencionar, ¿cierto?, el Time Up and Go, la velocidad de la marcha, que como les comentaba, en el fondo, teniendo resultados inferiores de rendimiento, ¿cierto?, al esperado, podemos sospechar que es un paciente que puede estar con fragilidad. En este contexto, además de las pruebas funcionales, ¿cierto?, es importante evaluar la funcionalidad en sí en cuanto a las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria para evaluar presencia o no de algún grado de dependencia.
Y la velocidad de la marcha en sí, destacar que por sí solo es un predictor de mortalidad y de hospitalización per se. La presencia de síndromes geriátricos, como ya les había adelantado, ¿cierto? En el fondo, estos son propios de las personas mayores en el contexto de un envejecimiento patológico y traen consigo la implicancia de mayor deterioro funcional, empeoramiento de la calidad de vida y por ende mayor riesgo de muerte. Y en este contexto, cuando van apareciendo más síndromes geriátricos, se alude, digamos, a una reserva funcional fisiológica disminuida. Aparece malnutrición, infecciones, polifarmacia, dismovilidad, lesiones por presión, sarcopenia, trastorno de la marcha, caídas, síndrome poscaídas, depresión, delirium, polifarmacia. Entonces, en este contexto, digamos, es como que un síndrome geriátrico atrae a otro. Consideraciones sobre la fragilidad en el paciente cardiogeriátrico. Primero, la fragilidad debe distinguirse de los otros dos conceptos que les mencioné, de la comorbilidad y la discapacidad. Idealmente se debiera de tener, digamos, mediciones basales de fragilidad, de modo que si ante un evento agudo tener el antecedente, ¿cierto? Como un diagnóstico más. La fragilidad en pacientes sin deterioro funcional avanzado es una situación potencialmente prevenible y eso hay que tenerlo en consideración, ¿cierto? Porque se puede mejorar y eso puede, digamos, tener un impacto positivo ante cualquier contexto de enfermedad cardiovascular. La identificación de la fragilidad por sí sola no contraindica ninguna intervención. Esto es importante manifestarlo porque la idea de identificar la fragilidad no tiene que ver con la exclusión de una terapia, de una intervención o algún tratamiento, sino con identificar un perfil de riesgo que, que en el fondo la mayoría de los pacientes frágiles sí se va a beneficiar, pero que potencialmente puede tener mayor posibilidad de eventos colaterales, pero eventos adversos. Entonces, en ese contexto es un paciente que se le debe tener un seguimiento y un monitoreo más seguido. Las decisiones diagnósticas y terapéuticas deben ser multidisciplinarias y tener en cuenta los valores y las preferencias del paciente. En este contexto, la persona mayor entonces, como aplicación de la fragilidad de la cardiología, ¿cierto? Debe ser abordado y evaluado por un grupo interdisciplinario. Cardiología clínica, intervencional, cirugía cardíaca, el geriatra, anestesistas, otras especialidades, el equipo de rehabilitación, en el fondo todos los profesionales que vayan a participar del proceso de acuerdo a la patología que se esté evaluando, ¿cierto? Este HEART Team va a mejorar los desenlaces clínicos de los pacientes y genera un conocimiento científico que ayuda a consolidar directrices del tratamiento del paciente geriátrico con cardiopatía en función de su perfil clínico particular. Si nos vamos por patologías, digamos, en cuanto a la enfermedad coronaria, la fragilidad se asocia con enfermedad coronaria de multivaso y puede predecir resultados adversos en pacientes mayores con enfermedad coronaria, ¿ya? La prevalencia en mayores de 75 años llega a ser de hasta un 40, que han presentado un infarto sin elevación del ST, llega a ser de hasta un 48,5%. Y a su vez, los pacientes frágiles presentan mayor tasas de reinfarto, revascularización, hospitalización, complicaciones asociadas a los procedimientos en el contexto dado. Y las tasas de mortalidad a un año también fueron mayor para los pacientes, fueron de 1,6% para pacientes no frágiles versus el 12,7% en pacientes frágiles. Es importante dividir, digamos, un poco las fases del síndrome coronario en un contexto agudo. La verdad que no se conoce bien en qué sentido identificar la fragilidad pudiera modificar en un tratamiento agudo, ¿cierto? En donde en el fondo hay cosas que en situaciones de agudo y de urgencia hay que hacer. Y si esto modificaría posteriormente el pronóstico asociado con la fragilidad. La evidencia es muy escasa porque, como también ya mencionaron, ¿cierto? Habitualmente estos pacientes están sistemáticamente excluidos de los ensayos clínicos y no se dispone de ensayos aleatorios como para poder evaluar en particular esta situación y este factor de fragilidad. Lo que sí es importante determinar que se puede al ingreso o poder utilizar algún instrumento sencillo, ¿cierto? De aplicación rápida, que no incorpore pruebas físicas, dentro de los cuales podemos mencionar el FRAIL y el Clinical Frailty Scale, ¿cierto? Que probablemente sean los más prácticos en este escenario.
Cuando pasa la parte aguda, ¿cierto? Y estamos 24, 48 horas después, potencialmente, de acuerdo a la condición del paciente, uno puede comenzar a completar la valoración de la fragilidad, ¿cierto? Y incluir otros parámetros que requieran o que impliquen un poco de mayor de movilidad, si es que se pudiera. Y de esa forma, digamos, poder obtener, digamos, y precisar con mayor importancia, digamos, el diagnóstico de fragilidad y por ende el pronóstico a mediano plazo que pudiese tener. Acá está un resumen de las escalas que se utilizan en ambas fases. En cirugía cardiovascular, la verdad que aquí los avances en protección miocárdica, las técnicas quirúrgicas, circulación extracorpórea, los cuidados anestésicos y de cuidado intensivo han hecho que la cirugía cardíaca cada vez sea más segura y en este tipo de procedimientos se puedan realizar en pacientes también más mayores, ¿ya? En este contexto, entonces, es importante destacar la utilización de la velocidad de la marcha como uno de los parámetros importantes a medir y que tiene una muy buena predicción en los pacientes, siendo cuando ésta está disminuida, ¿cierto? O alterada, estos pacientes tienen 2 a 3 veces mayor mortalidad y morbilidad. En cuanto a la estenosis aórtica, también aquí la evaluación de fragilidad durante un proceso, digamos, de decisión ha tomado gran relevancia, sobre todo porque han aparecido también en los últimos años distintas técnicas que tienen un contexto de menor invasión, ¿cierto? Como es el TAVI, que se va a tocar más adelante, y en ese contexto poder evaluar, digamos, los distintos impactos que pudiese tener. Aquí también algunas de las escalas, varias de las que ya mencioné, que se pueden utilizar, ¿cierto?, para evaluar fragilidad en estos pacientes. En cuanto a la insuficiencia mitral, también en la actualidad las intervenciones quirúrgicas o mínimamente invasivas tienen como desenlace primario la mejoría de la calidad de vida. Entonces, en este contexto, al comparar frágiles con no frágiles, en cuanto a resultados, ¿cierto?, tienen las mismas tasas de éxito. La mortalidad a 6 semanas fue significativamente mayor, en un plazo más corto, fue mayor en los frágiles, de un 8,3% versus un 1,7% en los no frágiles. En cuanto a insuficiencia cardíaca, también varios estudios han documentado que la fragilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca está asociada a una mayor mortalidad, hospitalizaciones y deterioro de la calidad de vida, ¿ya? Este parámetro viene a ser un factor predictor de mortalidad de acuerdo a la clase funcional que tengamos de la insuficiencia cardíaca. Incluso en los pacientes que son portadores de dispositivos de asistencia ventricular. Los frágiles tienen mayor mortalidad que los no frágiles. También aquí podemos separar un poco entre insuficiencia cardíaca crónica y en un contexto de una insuficiencia cardíaca aguda, ¿cierto? En donde vamos a ver en el contexto de una insuficiencia cardíaca crónica, la prevalencia de fragilidad es aún mayor, 7,5 veces mayor que la población general, y se va a asociar un mayor riesgo de empeoramiento de la clase funcional y duplica el riesgo de ingreso y mortalidad hospitalaria, ¿ya? Y es importante en este aspecto entonces ver si la evaluación de fragilidad nos puede guiar en cuanto a decisiones clínicas importantes a través de una mejor comprensión de la vulnerabilidad y el riesgo que tenga el paciente. En insuficiencia cardíaca aguda también tenemos que la prevalencia de fragilidad va a oscilar entre un 50 hasta un 70% y se va a asociar con resultados adversos a corto y a largo plazo, ¿ya? En este contexto, como todo contexto agudo, digamos, también no se ha logrado identificar efectivamente qué escala en particular, ¿cierto?, uno pudiera utilizar, pero sí la idea es identificarla en un contexto de escalas que no impliquen, digamos, mayor uso o que para la evaluación necesiten mayor movilidad, sino que como el frail, ¿cierto? O el CFS, ¿ya? En cuanto a la fibrilación auricular, esta es la arritmia más frecuente en pacientes mayores. Los estudios plantean asociación estadística significativa entre fragilidad y la FA, ¿cierto? En cuanto al compararlos con los controles. La fragilidad viene a ser una variable útil para estimar el riesgo cardiovascular con mayor precisión en este grupo etario, en la toma de decisiones, inicio de terapia anticoagulante, manejo con otros tratamientos, ¿cierto? Cardioversión eléctrica o incluso cierre de orejuela, empieza a tener cada vez más relevancia. A modo de conclusión, existe evidencia del impacto pronóstico entonces de la fragilidad de los distintos escenarios de la enfermedad cardiovascular. Se dispone de distintas escalas
son adecuadas para medirla, ¿cierto? Y hay que ubicarse también de acuerdo al escenario clínico, cual podamos utilizar. La presencia de fragilidad puede condicionar el abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes. Es fundamental que los profesionales implicados en su atención sean capaces de identificar la presencia de esta y así establecer un plan individualizado y específico de cuidado, de tal forma que estas medidas también se adapten a cada paciente. En resumen, la presencia de fragilidad se va a asociar siempre a un peor pronóstico en los pacientes mayores con cardiopatía y se debe evaluar sistemáticamente el impacto que esto está teniendo. Y el personal sanitario, la familia, los cuidadores, incorporar este concepto como esencial para planificar los cuidados del paciente. Muchas gracias por su atención.